Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. La soledad de estar solos juntos. Eso es lo que la gente suele decir de los matrimonios que no funcionan. Nuestra unión con Andrew fue un poco diferente. Era mucho mayor que yo y se casó tarde. ¿Qué sorprendió a todos a su alrededor? Porque era muy guapo. Me di cuenta muchas veces después. Cuando aparecíamos juntos en un lugar lleno de gente, las mujeres se volvían a menudo para mirar a Andrew. ¿En qué otro lugar conocerías a un hombre que es exactamente igual al macho de la portada de un libro? ¿Por qué se casó conmigo? Ni siquiera podía explicármelo a mí misma. El espejo nunca me halagó. No hasta el punto de pensar que hacía una pareja decente con Andrew. Además, una vida dura no hace guapa a nadie. Y yo he tenido una vida muy dura desde que era una niña. Quedé huérfana muy joven. En el accidente de coche que mató a mis padres. Fui la única superviviente. Evité el orfanato. Mi tía tomó mi custodia. Se mudó conmigo y me cuidó diligentemente todos los años hasta mi mayoría de edad. Nunca hubo intimidad entre nosotras. Pero no puedo reprocharle que descuidara sus deberes. Siempre me alimentaba, me vestía limpiamente. Tenía todo lo que necesitaba para mis estudios. Mi tía se aseguraba de que hiciera los deberes. Iba a las reuniones de padres y profesores y me compraba regalos de cumpleaños. Y cuando cumplí 18 años, me llevé una sorpresa. Resulta que mi tía estaba ahorrando dinero, una pensión, que yo recibía para mis padres. Daria, quiero hablar seriamente contigo, me dijo. Vamos a utilizar este dinero para comprarte una habitación bonita y tú me cederás el piso. Después de todo, es un trabajo muy duro cuidar del hijo de otra persona durante años. Y recibí un centavo del Estado por ello. Si tuviera un poco más de experiencia, preguntaría. Como se suele decir, puedes adivinar a dónde habría mandado a la tía en respuesta a semejante propuesta. Pero a los 18 años seguía siendo una niña y firmé obedientemente todos los documentos necesarios. Una habitación. Mi tía me eligió una muy bonita. En un apartamento de 2 habitaciones, los vecinos son una familia decente. Una madre con una hija adulta. Establecimos una buena relación enseguida. Mi habitación era más grande que la de ellos. Espaciosa, luminosa, con balcón al vecino. Cuando lavaban la ropa, pedían permiso para tenderla allí. Y a cambio me obsequiaban regularmente con todo tipo de golosinas, desde tartas caseras hasta pasteles caseros. Un año después, en primavera, paseando por el parque, conocí a Andrew. Había una especie de baile al aire libre y me invitó a bailar despacio. Yo pasaba por allí y no tenía intención de unirme a las parejas que bailaban. Pero era imposible rechazar a Andrew. Me cortejó tan galantemente y me propuso matrimonio tan rápido que, antes de que me diera cuenta, estaba casada. Andrew insistió en que vendiéramos mi habitación y su apartamento y nos compráramos una casa nueva. Uno bonito de acero en el centro de la ciudad. Pusimos el apartamento a nombre de Andrew. Dijo que así el papeleo sería más fácil. Yo no era nada sofisticada en estos asuntos y solo confiaba en él. Nuestras dificultades empezaron poco después de la boda. Era muy modesta, unas pocas amigas por mi parte. Y un solo amigo por parte de mi marido. Sobre sus padres, Andrew dijo que vivían lejos y que no había necesidad de que atravesaran el país para sentarse en un restaurante. Así que no había nadie que me hablara del hombre con el que me casé. Resultó que a Andrew le apasionaban los niños. Era lo suyo. Antes pensaba que todas esas novelas para señoras sobre jefes gas que se vuelven locos de emoción ante la idea de tener un heredero, todas esas novelas eran tonterías. Pero resulta que Andrew haría cualquier cosa por tener un hijo. Es difícil expresar su decepción cuando se enteró de que no me había quedado embarazada en los primeros meses de matrimonio. Insistió en que dejara mi trabajo y me pusiera en tratamiento.
Por aquel entonces ya había terminado los cursos y trabajaba en una floristería. Me gustaba mucho el trabajo y no quería dejarlo. Pero lo hice por el bien de mi marido. Tras un examen exhaustivo en un centro médico privado, resultó que no necesitaba ningún tratamiento. No tenía nada malo. Y entonces me enteré de que mi marido en el pasado sufrió una forma grave de drogadicción, pasó una rehabilitación muy seria y el problema de nuestra inactividad, sin duda, en él. Durante varias semanas no me habló. Una vez más, si hubiera tenido más experiencia y más confianza, tal vez habría adoptado un tono muy diferente con mi marido. Pero él se convirtió para mí en la segunda persona, después de mi tía, que tenía alguna responsabilidad sobre mí y que se preocupaba por mi destino. Por las noches lloraba en silencio, preguntándome cuánto duraría y cómo acabaría. Y el final de todo fue aquella noche loca en la que Andrew llegó a casa de sopetón, con un hombre al que había visto en persona en la boda. Sabía que era amigo de Andrew. Se llama Kevin y es médico. Ahora lo veo bajo una luz diferente. Probablemente trató a mi marido cuando se drogaba. Puse la mesa. Vacié el refrigerador casi por completo y comí. Cuando vi la cantidad de alcohol. ¿Algún tipo de fiesta, algo que celebrar?, pregunté. A su manera, murmuró mi marido. Nunca había bebido bebidas fuertes hasta aquella noche. Toda mi relación con el alcohol se limitaba al champán y, de vez en cuando, a un par de copas de vino semidulce. Andrew hizo el astuto. Si me hubiera dado coñac, habría matado y me habría negado. Pero preparó un cóctel, zumo de naranja, hielo. En resumen, ni siquiera me di cuenta de que estaba borracha por primera vez en mi vida. Pero los hombres también estaban bastante borrachos. Fue entonces cuando Andrew me arrastró al dormitorio, diciendo, quizá te apetezca. Y un minuto después, hizo entrar a Kevin. No recordaba bien la noche, pero sí el resentimiento mortal que sentía hacia mi marido, el deseo de vengarme de él y la borrachera, sintiendo una sensación de permisividad. Me desperté tarde con la cabeza pesada y me di cuenta de que estaba sola en casa. Los hombres ya se habían ido. Andrew y yo no hablamos durante unos días más. Acorazada por los remordimientos. Decidí fingir que todo lo que había pasado simplemente no había sucedido. Después de todo, a casi todo el mundo le ocurren locuras en la vida. Y entonces Kevin me llamó. Decir que se me hincharon las mejillas sería quedarse corto. Aunque la llamada era estrictamente de negocios. Daria, ahora mismo no estás trabajando, ¿verdad?, me preguntó. Después de lo que tuvimos. También me tuteó, así que decidí fingir que no había pasado nada. No sé si tu marido te lo dijo. Soy el médico jefe de una residencia de ancianos privada. Y estamos en extrema necesidad de personal. El trabajo es simple. Cuidar ancianos. La paga es buena. Parecería que debería haber suficientes solicitantes. Pero tenemos que rechazar a muchos solicitantes. Viene gente irresponsable, borracha. Hoy están fuera y mañana no puedo contar con ellos. Parecería imposible que mis mejillas ardieran, más calientes. Pero sucedió. ¿Te gustaría probarlo?, preguntó Kevin. Con gran alegría respondí. La primera vez estaba tan nerviosa que me serví medio chupito de valeriana antes del trabajo y luego, para repeler el olor, utilicé chicles de menta venenosa. En nuestra residencia de ancianos hay 2 plantas, en la primera están los ancianos más rápidos. Caminan solos, o con bastón, o incluso con patines, pero caminan. Y por eso les queremos sinceramente. Los ancianos viven de 2 en 2 en cada pabellón. Tienen un retrete y una ducha, y ellos mismos van a la cantina. Claro que no todo es tan tranquilo. Hay algunos abuelos desagradables, como Wendy, por ejemplo, que siempre será infeliz. La limpieza es un problema para ella. En un momento tiene sueño y me estorba. La limpieza. Apaga la aspiradora, grita lastimeramente. No me deja abrir la ventana.
Incluso con el calor del verano tiene corrientes y frío. La comida de la cantina es desagradable. No hay entretenimiento. Percibe a cualquier visitante como una persona dispuesta a escuchar sus interminables quejas sobre la vida. La única persona que podría ponerla en su lugar es nuestro médico Kevin. Ella se da cuenta de que su vida depende de él hasta cierto punto y le escucha como a Dios. Estaría dispuesta a quejarse con él de sus enfermedades sin parar. Es un tiro aquí y una picadura allá. En resumen, me duelen las patas y se me cae el rabo. Pero Kevin lo impidió desde el principio. Cuanto más hablas de las enfermedades, más preparas el terreno para que se desarrollen. Empieza a aparecer la depresión que mina el cuerpo. Y en ese caso, puedes morir simplemente por una nariz que moquea. Ahora mismo hay 2 personas en contra de tus enfermedades, tú y yo. Pero si te pones de su parte y me obligas a luchar solo contra ellas, bueno, entonces extendió las manos. Wendy asintió a menudo, mirándole obsequiosamente a los ojos. Y para fortalecer tu cuerpo, te prescribo que bebas todos los días un chupito como una montaña y meriendes un bocadillo con caviar rojo. Kevin sabía que este paciente tenía medios para comer manzanas romanas. Si no, no habría pedido tal cosa. La familia habría pagado más si Wendy no les hubiera enviado un ambiente hogareño. Fui yo quien no entró enseguida. Pero entonces, después de hablar con otra enfermera, Vanessa, experimentado cuidador, llegó a la misma conclusión, donde Vanessa solo no trabajó y en los hospitales públicos y en el hogar para los enfermos cuidado. Y ella me dijo, claro, es agradable aquí. Todo está limpio, hermoso, cómodo, como en un sanatorio. Pero, por otro lado, estos ancianos nos dan de comer. Estamos a su servicio. Así que no importa cómo se comportan, tenemos que educadamente, con una sonrisa, Dios no lo quiera, levantar la voz o decirle a la misma. Garrapata en el ojo, ¿quién es? Es más fácil en un hospital normal, donde se puede gritar. Se lo pensó y añadió, si duele, claro. Pero a la abuela María la adoramos todos. Y no habría estado predestinada a ser una vulgar abuela de pueblo. Pero su hijo lo hizo a lo grande. Ahora tiene su propia gran empresa. La abuela María, hablando de su hijo, siempre dice las palabras grande, gran jefe. Y su casa es grande, y su coche es grande, y su dacha es enorme. La Casa de Cultura puramente rural le pidió a la abuela María que no viviera en su casa del pueblo. ¿Por qué las cucarachas, al menos en invierno? Nuera no permitió. Su nuera no le gusta. Aunque y trató de comportarse abuela María más tranquilo que el agua debajo de la hierba, pero todavía algunas órdenes no era violado. Había demasiados para recordar. Su hijo la convenció para trasladarse aquí a la aldea. Y en invierno ni siquiera se puede conducir por esas carreteras. Y tu mamá estarás bien alimentada, y un médico cerca, y mujeres de tu misma edad. Tendrás a alguien con quien hablar. Y vendré a menudo. Realmente vino, le trajo a su madre lo que ella siempre llamaba hoteles todos en fila y una hermosa bata francesa delante de ti. Ella inmediatamente lo guardó en su armario, en su bolsa de ataúd. Repitió que en el ataúd yacerá hermosa como una novia en este lujo y fruta de ultramar, que la abuela María nunca ha probado y sabor, tenía miedo solo verde. Tal vez no madura. Y una enorme caja de bombones. Ella misma quería algo más simple. A menudo he observado que las personas mayores vuelven a sus sueños de infancia y quieren cumplirlos. Y yo misma la oí pedirle a su hijo Jack, no me compres cosas caras, tráeme algo vergonzoso que decir. Tráeme una lata de guisantes verdes y otra de leche líquida. De niña soñaba que algún día abriría una lata y me la comería toda con una cuchara grande. Nuestra familia, recuerda, siempre fue limitada. Compartes con tus hermanos y hermanas. ¿Qué hay para ti? 2 guisantes y una gota de esa leche condensada. La abuela María vivía sin compañera de piso. Su hijo había pagado una habitación separada para ella,
y su habitación era como la de un hospital o incluso la de la sala de un sanatorio. ¿Y en una cabaña? En un rincón, con una pequeña lámpara, la abuela María comprendía toda su responsabilidad por los descuidos con el fuego. Sí, en su pueblo con casas de madera todo el mundo tenía un miedo terrible al fuego. Y ella solo encendía la bombilla en Pascua o en Nochebuena durante 1 hora. Mientras cantaba la oración. También tenía su propio televisor. No hacía falta ir a la sala común. Pero a la abuela María no le gustaba la televisión. Siempre estaba enfadada porque emitían programas extra que daban miedo. Se disculpaba mientras escuchaba, pero la radio es mucho mejor. Dejó su canal favorito Colena Red, en el que una tras otra transmitían canciones, sacó una caja de plástico. De vuelta en el año 70, cuando el algodón absorbente blanco ahora amarillo, se puso grandes gafas con cristales gruesos y se adentró en la costura. ¿Cuánto más arriba? Y había más de unas cuantas cosas atadas en su habitación. Eso era lo que le daba un parecido con el pueblo, ya que estaba cubierto de acianos y amapolas una vez cosidos, atados con ciencia. Almohadas dashkin bordadas y de ganchillo, cortinas, toallas, manteles, servilletas. La habitación florecía. La abuela María tampoco se olvidó de nosotras. Yo tenía un chal azul de recuerdo, atado por sus manos. Vanessa tenía de todo, incluida Lucy, la lavavajillas. La abuela María tenía un recuerdo de algún tipo. Y para Kevin, tejió un precioso jersey de renos y le convenció de que así podría dormir en la nieve. Si teníamos alguna comisión, Nina, la directora, intentaba meter a los invitados en la habitación. Abuela María, y aquí tenemos un verdadero museo de la cultura rusa, decía. Los invitados se quedaban asombrados. Y también había algunos buenos abuelos. Teníamos a Chuck y a William. El primero también venía del pueblo. Pasé por la guerra, y no como ahora. Mucha gente se dice veterana, pero apenas han olido la pólvora. No, era ametrallador. Las mujeres suelen vivir más. No es así. Chuck enterró a su esposa e hija. Eso no se desperdicia. Queda un abrazo en él. ¿Cuál de nosotros los niños nunca se quejó de nada? Era feliz con todo. Lo más molesto era que estaba perdiendo rápidamente la vista, casi no podía leer. Pero siempre venía. En todas las veladas que organizábamos en el salón, incluso los niños del parvulario venían a interpretar poemas y bailes delante de los ancianos. Un poeta local venía a leer poesía. Alguien que vive aquí vendría a leer un libro en voz alta. Chuck, en las primeras filas de oyentes estará su vecino William, aunque se parecía a él en apariencia también ligero, delgado, también lo veía todo peor. Pero de Chuck difería un hombre muy inteligente que estudió para ser ingeniero con diploma rojo. Su educación principal la recibió en los campos. Durante los años de represión que podía contar muy interesante y durante horas acerca de aquellos con los que se sentó en las cárceles, se reunió en el exilio. Durmió codo con codo en las literas de los campos. Pero la misma vida cruel le acostumbró a no confiar en nadie. Y su familia no funcionó. También tenía muchas ganas de quedarse en este mundo, de vivir un poco más. Y siempre temía estar a punto de morir. Cualquier dolor en su corazón lo percibía como precursor de un infarto en su cabeza, como precursor de un derrame cerebral, entonces le parecía que su corazón se paraba, entonces sus manos se posesionaban varias veces al día. Se subía a la báscula. ¿No estaba perdiendo peso? ¿No estaba royendo? ¿Había un tumor secretamente maligno en él? Kevin solía controlarlo varias veces al día, solo para tranquilizarlo. Peor aún, si un ataque de pánico golpeaba a nuestro viejo. Las ambulancias no estaban muy dispuestas a venir a nuestra casa por la noche. A veces se retrasaba 1 o 2 horas y la llamábamos a menudo. Al fin y al cabo, el segundo piso estaba lleno de nuestros ancianos tumbados. Teníamos más de ellos.
Muchos parientes estaban simplemente atormentados, dispuestos a pagar cualquier dinero, solo para volver a la antigua forma de vida, no saltar hasta el paciente por la noche, no estar atado a su régimen. Realmente hace falta habilidad. En un momento pensé que nunca lo lograría. Los pacientes son diferentes. Algunos son ligeros como una pluma, otros son pesados. Por desgracia, no pueden levantar. Vanessa me enseñó a levantar a un anciano, a lavarlo, a cambiarle la ropa interior. Y hay tantas pequeñas cosas. Cuidar de uno en casa puede hacerte girar la cabeza. ¿Y si tienes una docena? ¿Y cuántos de ellos necesitan ser alimentados con cuchara? No es rápido. Lo segundo es convencerles de que todo es sabroso, de que necesitan comer. Vanessa cuenta que cuando trabajaba en un hospital normal, había 50 personas por hospital. Entonces otra enfermera ponía un plato en el pecho del paciente y se iba y hacía lo que quería con una cuchara, como un perro. Aquí hay muchos más ancianos así, atendidos. Y la cara en una compleja combinación. Una sonrisa y un apretón de dientes. Casi todos los abuelos de familias acomodadas. Pero la fuerza simplemente no se deja a sus seres queridos. Aquí Ellen, si no lo teníamos, su hija, tendría que desprenderse de su marido demasiado. Mil trucos en la anciana. Hago muchas manipulaciones solo en automático para poner en un pañuelo gris, similar, pelusa, anillos elegantes, abrir la ventana y corregir inmediatamente cualquier cortina para que no se siente un proyecto. Daria, hoy tengo que cortarme las uñas y los pies también. Y con el azufre, están fríos y sin vida. Así que por lo menos se derramará sangre de las gradas para engrasar mis uñas y pies, masaje con crema. Empiezo suavemente, frotando. Los cuerpos de los ancianos son frágiles, así que no duele. No dejará moretones. No lo noto. Ellen está enfadada. Daria es más fuerte. Cuando termina el masaje, resulta que el té ya está bastante frío y hay que darse prisa en ir a la cocina a por una nueva ración de gachas. Ellen, con un escalofrío, la rechaza sin levadura. Con náuseas, pide un bocadillo. Como siempre, me quedo más tiempo en su habitación. Pero no importa. Solo queda la abuela Miranda. Bueno, todavía está toda retocada y no se da cuenta de dónde está. Cree que está en un tren. Nina ni siquiera quería llevarla. Golden Autumn no se especializa en enfermos mentales. Pero Miranda resultó ser una criatura inusualmente tranquila. Y lo siento por su hijo. O mejor dicho, por toda la familia. No tienen mucho dinero. Tanto el marido como la mujer trabajan. Y Miranda tiene miedo de salir de casa. Cree que está en un tren. La decisión se tomó cuando Miranda, en ausencia de casa, trepó por la ventana del tercer piso, explicando el ruido a los transeúntes. El tonto del revisor cerró el compartimento. Y ahora es mi estación a la que tengo que ir. Uno de los hombres extraños consiguió llegar corriendo a la entrada, pateó la puerta del apartamento con el hombro. Por suerte, no era de hierro. Arrastra a mi abuela de vuelta. ¿Qué otra cosa podría haber hecho con las palabras de mi tía? No lo sé. Cierra la puerta del baño detrás de ella y no puede abrirla. Empieza a gritar y a pedir ayuda. Luego sale a la escalera y pregunta a todos los travestis que encuentra. ¿Vendrá pronto el tren o llegará tarde? Lástima, sus seres queridos se arriesgaron, la tomaron. Y hasta ahora no ha pasado nada extraordinario. Cierto, Miranda solo bebe té de un vaso con su taza. Y mi hija necesita un agarre firme en el mango. O cómo se agita el carro, como la abuela vierte agua hirviendo empinada desde el hospital para ir y venir. Bueno, puedes aguantar eso. Y cuando Miranda pregunta a dónde vamos ahora y si pronto llegará el final del camino, ella siempre se contenta con decir: ¿te acuerdas, verdad, Miranda? Es un país grande, así que tenemos un largo camino por delante. Kevin le recetó unas pastillas,
tras lo cual Miranda decidió adaptarse más a la vida y aprovechar todas las salidas. Y en las llaves para mí y mi hija. Radio de carretera. Y luego tú y yo iremos al restaurante en el coche. De todos modos, justo cuando me recetó las pastillas, las canceló. Tan pronto como me serví todas mis mascotas y estaba a punto de ir ya al comedor para tomar el té con pasteles, que pasteles con manzanas y canela dio hoy para el desayuno. El olor me mareó. Yo estaba anticipando beber té como un segundo ordenanza. Vanessa abrió la puerta de Miranda y me gritó Daria y nos llamó abajo. Vamos a conocer a la nueva abuela. La nueva B, ¿por qué las dos? Oh, espera. Para la que es la suite. Vanessa asintió. Nuestra pensión ocupaba un edificio que antes pertenecía a una guardería. Y la gran sala de juegos de la primera planta, con sus ventanas orientadas al sur, se convirtió en una suite. La suite estaba vacía la mayor parte del tiempo. Era demasiado cara para que se la pudieran permitir los simples mortales. Y la suite era, por supuesto, una habitación individual. Me lo imagino, susurró Vanessa. Y probablemente habrá que limpiar el culo y la pasta con pelusas. Nos aburrió. Bajamos. Recelosos e interesadísimos. No tuvimos que esperar mucho. Un cuarto de hora, tal vez, un coche se detuvo. Un bonito color. Mejor no preguntar la marca. Como mucho puedo distinguir entre un coche y un autobús. Nunca he tenido un coche. Un hombre joven se apeó, abrió la puerta trasera y ofreció la mano a la mujer, mirando a la acompañante a la que guiaba por el camino de entrada. Vanessa y yo empapamos a la abuelita. Su lengua no se volvió para llamarla así. Pequeña de estatura, grácil, canosa, con una ligera capa de color claro. Caminaba ligera y sus zapatos también tenían tacón. Creo que subestimé la escala. Vanessa se estiró. No solo nos está torturando, nos está sobreviviendo. Miré a Vanessa, ella es grande, formidable mal. Ni siquiera pude encontrar una bata de la talla adecuada para ella. Y Vanessa lleva una bata de color, aumentando su parecido con una mujer asiática. Ella tiene el pelo negro anudado en la parte posterior de la cabeza, gruesas cejas negras. Menos mal que estamos juntos en un turno. Vanessa puede ser convocada sin problema para ayudar a levantar a los pacientes más pesados. Ella los ayuda como osos. En el otro turno hay dos enfermeras más o menos de la misma complexión, ambas mayores. Para ellas es más difícil, en todo caso. Vanessa llegó a nosotros a través de un anuncio publicado en la iglesia. Es muy religiosa. Y cuando entra en las habitaciones donde las ancianas tienen iconos, se persigna. A Vanessa le gusta casi todo, menos lo más dañino, pero incluso esos confían más en ella que en mí, por ejemplo, o en las chicas del otro turno. No me imagino a la poderosa Vanessa dejando caer a nadie. O, ¿cómo alejamos a las groupies de ella? Era nuestro cambio de turno. La enfermera de noche vino en su turno de noche. Vanessa y yo acabábamos de bajar a vestirnos. Una lumbrera salta las escaleras y grita con voz propia que su abuela ha muerto. Nina ni siquiera le hizo pasar un mal rato después. Pero entonces estábamos muy confusas, ¿qué hacer? Vanessa mantuvo la calma. Llamé a Nina y Kevin. ¿Ya se fueron? Pedí un coche especial. Ahí empezó todo. Había un muerto y un conductor no mejor. Le echaron un vistazo al muerto y dijeron, llévenlo abajo. Llévenlo abajo, queridos. ¿Qué somos nosotros para ti? ¿Quiénes somos para ti? ¿Cómo podemos llevarla? ¿Cómo podemos levantarla? Resulta que un hombre está postoperado y el otro sacude la cabeza diciendo, no puedo levantarla. Es peor que arrastrar un piano de cola 16 pisos sin ascensor. Vanessa se escupe en las palmas de las manos y dice, pero lo haremos todos. Y ahí mismo, sobre la manta,
Un hombre arrastra por un extremo y tira por el otro. Nos agarramos. Vanessa jadea. Así bajamos el cuerpo. Recuerdo aquella ventisca, los copos de nieve en la cara, el metro, los resbaladizos caminos helados en los que por alguna razón nos caíamos de vez en cuando. Era una canción más corta. Al día siguiente nos enteramos de que los familiares eran muy fans de un periódico como HEA, exigían un patólogo. En vano Kevin les aseguró que podía escribir el diagnóstico de su tía con los ojos cerrados. ¿Dónde estaba? O tal vez había muerto por no haber sido tratada. Se dijo echando espuma por la boca. Kevin se limitó a hacer un gesto con la mano. Y este bufete probablemente tendrá que colgar una cucharadita y media de azúcar en tazas con una cuchara de plata, susurró Vanessa condenadamente. No, dígame usted, ¿por qué ha venido aquí? Me encogí de hombros. No había parientes que enviaran a sus seres queridos a la caída dorada. Podía entenderlo. No podía entender que quisiera mudarse con nosotros. Caminaba bajo el brazo de su nieto con tanto brío que parecía más bien un miembro de algún comité de alto rango llamado para saber si todo estaba en orden, si, por ejemplo, el extintor estaba en su sitio. Y si el importantísimo papeleo estaba debidamente redactado y firmado. En la puerta abierta de la suite estaba la mismísima Nina como portera. Al vernos, nos hizo señas para que nos acercáramos. Rápidamente nos acercamos obedientes. La suite, naturalmente, brillaba por su limpieza. Ella estaba sentada en una silla bajo una palmera. Y un joven de aspecto muy agradable estaba junto a ella. Ana, enfrente de tu habitación está nuestro salón. Siempre puedes sentarte allí y hablar con alguien. Tenemos residentes muy amables, piano, tocadiscos, biblioteca, paseos, actividades 2 veces por semana. La cena se acerca. Si quieren un menú especial, ¿podrían pedir comida al restaurante? Tenemos esa opción, la traemos. A decir verdad, una vez trajimos una tarta para el aniversario de Semyon Grigorievich, cuando tenía 90 años. Molly asintió con la cabeza. Pero con una especie de dignidad inconfundible. Ni siquiera era necesario enfatizarlo, vivía en ella. Anton, ¿puedes irte tranquilamente? Se volvió hacia el joven. ¿Ves? Me estás dejando sin nada. No, no, absolutamente no. En un apuro Nina, nuestras chicas, Vanessa y Daria. Chicas, venid, en cualquier momento podéis llamar, ellas harán todo lo que necesitéis y leerán y os llevarán de paseo. En general, van a hacer todo. Casi en silencio, Vanessa dijo. ¿Me darás también un timbre? En cuanto llame la señora, estaremos aquí atentos. ¿Qué queréis? Tenemos mucho tiempo para leer libros a todos. Yo también la apoyé en silencio con una comisura de los labios. Molly nos miraba atentamente. E igualmente atenta era la mirada de su compañera. Tenía unos ojos marrones muy bonitos y, en general, se parecía a los intelectuales judíos o prerrevolucionarios. Pero a mí no me importaba qué tipo de ojos tenía. Gracias. Todavía no necesito nada, le dije. Me gustaría quedarme con mi nieto. Para despedirme. Por supuesto. Nina asintió. ¿Por qué no limpia una de las chicas y organiza tus cosas? Gracias, le dije a Molly. Ella seguía sentada con la espalda recta como una cuerda. Salimos y Vanessa, que es más atrevida, difícil de avergonzar en general, preguntó inmediatamente. ¿Por qué se despide de él? Nina. Se va el otro día, explicó nuestro principal en el extranjero en Francia, largo viaje de negocios. Mi abuela tiene una enfermedad del corazón y tenía miedo de dejarla sola y contratar a una enfermera. Así que no hay uno para contratar a 2 o 3 por lo menos. Suspiró Nina. Ella salvajemente ahora en 3 buena, responsable de no beber y con las competencias profesionales. Pero en todo caso, hasta que la ambulancia llamará y hasta que vendrá. Aquí somos más fiables.
Y la anciana pidió la escritura. No parece una anciana, dijo Vanessa dubitativa. Hicimos lo de siempre, lavamos las tiendas y los pasillos hasta dejarlos relucientes, limpiamos las cañerías, servimos y sacamos la nave, dimos de comer a los encamados. Pero seguíamos pensando en la oficina. No sé Vanessa, pero yo me preguntaba cómo fue que aceptó cambiar su apartamento, probablemente. Enorme, bien mantenido, pero viviendo con nosotros. ¿Por qué solo tiene un nieto? ¿Dónde están los niños? ¿Será demasiado caprichosa? Sigue siendo desagradable que no te vean como a un ser humano, sino como a una sirvienta de bajo nivel. La chica nueva se negó a comer en el comedor y no me pidió que le llevara los platos a su habitación. ¿Cómo se fue el nieto? No lo vimos. Pero después de comer la nueva señora recibió la visita de Kevin. Se quedó con ella un buen rato y salió con una mirada extraña. Muy a menudo le he visto cerrar la puerta a un enfermo como quien cierra una página. Su expresión cambia inmediatamente y se apresura a hacer otras cosas. A veces sale irritado. A veces hay un suspiro de alivio. Pero de Molly salió pensativo. Empezó a abuchear algo ligero. Luego sacudió la cabeza, se rió y siguió su camino. Cerró la puerta de su despacho con cuidado. No visitamos a la chica nueva hasta la noche. Su habitación estaba limpia. Molly camina, así que no necesitó nuestra ayuda. Pasé a llamarla para cenar. Mi turno estaba terminando. Después de la cena, Lucy, la enfermera de noche, entró en servicio. Al oír que llamaba a la puerta, sí, abrí la puerta en silencio y me asomé. Molly estaba sentada frente a mí y se peinaba. Su pelo gris en una onda alta. La luz del techo estaba apagada. Solo estaba encendida la lámpara de mesa y en la mesilla aparecían marcos de fotos. Un chal estaba echado sobre el cabecero. Azul con largas borlas. Ya no era una sala, sino una habitación. Comemos en el comedor, dije, y tras una breve pausa, añadí, o te lo traigo aquí. Molly me miró atentamente. De repente, Daria se volvió hacia mí y me sorprendió que recordara mi nombre con tanta facilidad y me hablara como si me conociera desde hacía mucho tiempo. ¿Estás ocupada esta noche? Se me ha quitado toda la sorpresa de golpe y ya empieza, pensé. Ayúdame a desempaquetar, desempaquetar, desempaquetar. Voy a leer, como, rascarme la espalda. Bueno, dejé que Lucy lo hiciera, pero Molly no me dejó pensar mucho sobre las tareas que quería que hiciera. ¿Quieres ir al cine conmigo?, me preguntó. No era lo que esperaba. La última vez que había ido al cine, hacía un par de años, nuestros invitados ni se lo habían planteado. Había un bonito televisor de plasma en el salón. A veces se peleaban por los programas. Algunos querían ver una película, otros las noticias y otros un partido de fútbol. Molly tenía su propio televisor en su habitación. ¿Y qué? Estaba confusa. Supongo que no te dejarán ir. No pueden. Pero esto no es un hospital. Molly sonrió. Soy perfectamente capaz. Es diferente si te esperan en casa, puedo ir sola, pero la compañía es otra cosa. Nunca he tenido niños pequeños. Andrew, te lo explicaré todo algún día. Sobre todo a medida que pasaba el tiempo y nos distanciábamos cada vez más. Así que los cines están lejos. Yo seguía perpleja. Ni siquiera estoy cerca. Llamaremos a un taxi, dijo Molly conspiradoramente. ¿A qué hora saliste? A las 8, no me cuadraban las cosas. Así que iremos a la última sesión. Vamos, termina, te estoy esperando. Que Dios te acompañe. No necesito ayuda. Cuando termines, vístete y vuelve a buscarme. ¿Qué película quieres ver? Tú le hizo un gesto con la mano. De todas formas no quiero ver un melodrama cursi, pero cualquier cosa me vale. Es que esta noche estoy de humor. De niña,
cuando estaba triste, le pedía a mi madre unas hryvnias y corría al cine. Te agradecería mucho que me hicieras compañía. Anna no me defraudó. Cuando fui a su puerta a principios de la novena, me respondió ya vestida. Con su capa clara. Elegantes sombreros y hasta guantes llevaba en las manos. Era una sensación extraña estar allí de pie, como con una novia, esperando a que nos recogiera un taxi para ir al cine, para dejarnos entretener. Tuve la sensación de que esto no había ocurrido en mi vida en 1000 años. No me sentía para nada como si estuviera acompañando a una anciana. A los residentes de la residencia. Sé que Seba se pondrá bien, dijo Anna. Pero sigue siendo difícil separarse cuando se va tan lejos. Por supuesto que nos contactaremos todos los días por correo electrónico. Por supuesto, nos enviaremos correos electrónicos todos los días. Ah, otra vez la abuela, pensé. Así que el portátil que vi en su escritorio no es en absoluto un juguete ni un homenaje a la moda. ¿Y su nieto? ¿Dónde están sus padres? A Frank lo crié yo, pero mi hija murió muy joven. Neumonía en el hospital y los médicos no la salvaron. No pregunté por el padre de Frank. Más de la mitad de mis novias rusas tienen hijos solas. El taxista, un chico joven que llegó en un Priora plateado, nos llevó al vestíbulo. En 10 minutos Anna no necesitó ayuda. Un poco alterada, saltó del coche. Y era imposible imaginar que se comportaría en un gran centro comercial como una abuela, que Dios sabe cuánto tiempo no ha salido. Más bien como yo. Había 2 formas de subir a la 4ª planta, donde había cines y cafés, por escaleras mecánicas o ascensor. Nos dirigimos a la cabina de cristal del ascensor. El ascensor estaba hecho tan interesante que parecía que la cabina bajaba directamente a la fuente. Estilo turístico de metal, cristal y chorros de agua. Subíamos a la 4ª planta y me fijé en las pequeñas manos de Anna con guantes negros de encaje. Me pareció que al salir me llevaría bajo el brazo con confianza y ligereza, como su compañera. Pero no hizo falta ni una nube para que me leyera. Estábamos delante de la taquilla. Le pregunté a Anna qué íbamos a ver. Como es tarde no hay sesiones infantiles y los cuentos de hadas obviamente no estarán en su programa, tendremos que elegir entre esto y aquello. Ella señaló con la cabeza 2 carteles de colores brillantes. Pero, por favor, nada de animación, no soporto la animación. Olía a palomitas y mantequilla caliente. El empleado, aunque cansado, nos miró con curiosidad un par de veces. La puerta de la pequeña y acogedora sala de cine estaba abierta. Elegimos alguna que otra película. Liam Neeson, un artista casi canoso, interpretaba al dueño de una funeraria. Sobre su mesa de hierro había una chica con un vestido rojo que acababa de sufrir un accidente de coche ante nuestros ojos. La chica le aseguró que estaba viva. Liam Neeson la convenció de que había fallecido y le mostró el certificado de defunción. Es que su muerte fue tan repentina que hasta el día de hoy su alma sigue como entre 2 mundos. Y él, el dueño de la funeraria desde niño, está dotado de un misterioso don para ver esas almas, para comunicarse con ellas. El misterio era que los espectadores hasta el final no podían entender si la chica está viva, ya que es, sin duda, cree que ella misma. O Liam Neeson es en realidad su asesino, establecido toda esta coincidencia. Ahora, la chica escapa de la funeraria. Ella se mueve hacia su casa por alguna razón. Aparece y desaparece como un fantasma. Y luego regresa y dice, en voz baja: «Estoy más débil». «No me extraña», le contesta el enterrador. «Ya casi se te acaba el tiempo. Me encanta este artista. Es único en su especie. En cualquier caso, encarna tales imágenes que no da ningún miedo caminar a su lado, cogerle de la mano o de la espalda y ver la vida misma como una película. Pase lo que pase, las cosas malas peligrosas no le afectarán». De repente no me sentí bien. Me invadió un mal o una extraña ansiedad. «¿Qué te pasa con tu ansiedad?», preguntó Anna, mirándome a la cara.
Las luces del pasillo estaban encendidas. Estás toda sudada. Espera, voy a por pañuelos. Abrió la cremallera de su pequeño bolso, sacó un paquete de servilletas de papel y me las dio. Intenté sonreírle, pero la sonrisa me salió torcida y me temblaron los dedos. Cuando saqué la servilleta, estabas temblando. Vayamos a otro sitio, dijo preocupado. Sentémonos. Creo que hay una cafetería cerca. ¿Necesitas algo de beber? Pero no te preocupes, por Dios. Para mí es poca cosa en el sentido del dinero. ¿Te pasa algo? Puedo verlo, ven conmigo. Ella fue la que me mantuvo en pie cuando fuimos al café. Eligió una mesa en la esquina y pidió. Si hubiera estado solo, probablemente habría suspirado al ver el precio de cada taza de café y habría elegido la más barata. Ana nos pidió helado. ¿Tiene copas? Estaba espolvoreado con chocolate y nueces sobre una taza de café de alto precio y una copa de vino tinto. Todo esto nos lo puso delante un camarero servicial. Muy joven, quizá un estudiante a tiempo parcial. Hizo una leve reverencia y desapareció. Estábamos casi solos en el café. A no ser que contaras al camarero detrás del mostrador de cristal. Allí, tras las paredes, estaba mi favorito, el mes melancólico e interminable. Y aquí, en el parpadeo fantasmal de las luces en la penumbra, en la voz susurrante de la cantante en francés, ya podía sentir la fiesta. Y después del año nuevo, como sabemos, llegará la primavera. Ana estaba recogiendo pozos de café y espuma con una cuchara. ¿Quieres contarme qué ha pasado? ¿Qué te tiene tan preocupado? Tomé un sorbo de vino. Tinto, dulce, fortificado. No sabía que me ayudaría ahora. Ana me miró y dio un giro a la conversación. Te estarás preguntando por qué estoy aquí, ¿verdad? Bueno, en cierto modo quería hacerlo. Imagínate, soy una chica de familia de militares acostumbrada a moverse de ciudad en ciudad. No podía quedarme mucho tiempo en un mismo sitio y luego tenía que elegir el mismo trabajo. Primero trabajé en una revista con una cámara, viajé por todo el país. Entonces era difícil salir del país. No solo tenías que ser políticamente correcto. Tenías que tener una oportunidad. Como se suele decir, las estrellas se alinearon en el cielo. Pero estoy muy agradecido al destino por aquella época. He estado donde es improbable que vayan los viajeros de hoy. Puede que viajaran por Europa y Asia, que se maravillaran con la isla de Pascua. Pero aquí, en este vasto país por descubrir, tú puedes ser Colón el descubridor. Y así es como se ve el mundo cuando se pone el sol. En verano, solía pasear descalzo por los bajíos junto al mar por una apuesta. No vivíamos mucho, pero vivíamos en la taiga profunda, como en una isla. ¿Y cuánto valen las reservas naturales? Para conseguir una buena foto, me metía donde los hombres no se atrevían. Me llamaban en broma cabra montés. Vi un cocodrilo a pocos metros. No en un zoo, sino en la taiga. Todo lo que el hombre puede dominar, desde la ciudad de las cavernas hasta las cuevas. También es todo un mundo de maravillas. Hay una sensación de completo alejamiento de la realidad, como en el espacio. Y el paisaje alrededor es completamente extraño. Cuando nació mi Natasa, tuve que quedarme en casa. Aún no creía que los bebés fueran buenos en las expediciones, en tiendas de campaña junto al fuego. Y entonces empecé a escribir libros. Me fascinaba tanto que ya no lamentaba que mi vida hubiera cambiado. Después de todo, los viajes a los que nos envía nuestra imaginación no son inferiores a los reales. Vi muchas cosas y quise compartirlas. Y mis héroes podrían haber tenido destinos mucho más heroicos. ¿Cuáles son sus prototipos? Mi marido. También preguntarás por él. Éramos una especie de tándem. Él es periodista para la misma revista. Yo soy fotógrafa. Al principio no creía que yo supiera escribir.
Yo solo había subtitulado fotos antes. Hemos estado demasiado tiempo juntos. Pero qué belleza hay cuando por la mañana, al salir de la tienda, aún no somos sinceros. Después de 10 días de acampada, después de sentarnos junto al fuego, ya sabes, tienes que tener las cejas tan rojas como un urogallo. Se podría decir que nos vimos en ropa interior. Y ahora estaba de nuevo delante de él en ropa interior cuando se fue. Una bata sobre un camisón. Nancy agarrada a su pecho y una chica joven, una aspirante a periodista que conoció en la redacción. Por supuesto, la encontró mucho más seductora que a mí, a quien conocía por dentro y por fuera, por así decirlo. Y luego hubo un periodo en el que me estaba poniendo de pie en términos literarios, escribiendo mis primeras cosas. Todavía no me habían publicado, y entonces empezaron a aparecer los primeros relatos en revistas. No es algo rápido, siempre que escribes un manuscrito, lo envías, lo presentas y te lo aceptan. Eso sí tienes suerte. Y deciden poner tal o cual número, tal o cual número. Quizá dentro de unos meses o quizá el año que viene. En fin, recuerdo muy bien esa escena. Cuando Nancy llegó, ya eran las 15. Así que hacía años que no la veía. Es como conocer a un extraño y a la vez saber que es un extraño para ti de la persona más cercana del mundo. Padre e hija en esa nueva familia, tenía 2 hijos. Y aquí estamos sentados en la cocina. ¿Cuál era esa escena? Yo ya tenía un trabajo a tiempo completo, por supuesto, otra revista literaria, soy miembro del club de escritores. Necesitaba estas costras, en realidad, para reunir materiales para mis próximas cosas. No renuncié a mi cámara. Me servía de ojos, pero ahora podía ver con mi ojo interior mucho más de lo que la óptica podía captar, y aún así la cámara al rescate. No me veía tan mal. Sabes, cuando una persona es apasionada, puede ser cualquier cosa, pero aún así esta aura a su alrededor, esta luz, porque frente a una persona, como si una luz está ardiendo, vive no como la mayoría de la gente, como si un día a día, como si un día a día solo vive, va a la meta tan hermosa para él. Y ahora la llama de este objetivo parece iluminar el camino no solo para él, sino también para los demás. ¿Qué hay a su lado? A Nancy Ana un poco audible, suspiró a medias. Un hombrecillo pequeño y tan serio, unos ojos tan grandes y claros. No es que haya estudiado perfectamente, terminó la escuela con una medalla, luego geológica, con un diploma rojo. Es que en ese momento tenía toda su infancia con ella. Así es como los niños dividen el mundo en buenos y malos, justos y estrictos. El valor y la mezquindad es un juicio muy estricto para nosotros los adultos, sin concesiones al respecto. En este caso, pasó la palma seca de la mano por la superficie lisa de la mesa de madera. Y no había nadie para juzgar. Sentado frente a nosotros es un musichonca así, puede que no lo creas, pero era difícil para mí incluso imaginar que era una vez que mi marido ha sido durante mucho tiempo en el trabajo de papel corregir manuscritos de otras personas. Él no escribe, pero se sienta. Supongo que su joven esposa exigió esta vida sedentaria. ¿Y qué expediciones? Ahora tienen que alimentarse, conseguir préstamos, pagar de cheque en cheque. Parchear agujeros en el presupuesto y estas pequeñas preocupaciones le roen como ratones. Su cara ya está arrugada y como si no hubiera sido feliz o admirado nada durante 1000 años. Resultó que no teníamos nada de qué hablar. Torpemente le preguntó a Nancy si necesitaba algo. Y ella dijo que no necesitaba nada. ¿Qué se le puede pedir a un hombre así? Es como un burro tirando de un carro con sacos pesados, y le echas otro saco encima. Y luego otro. Sí, Nancy siempre se conformaba con algo pequeño. No le importaba el tipo de botas que llevara, mientras no gotearan. Y su pelo era así. Es raro ver una trenza tan gruesa como su brazo hoy en día. Pero a decir verdad, no me sentía culpable por ella directamente, por no haberle dado nada en la vida. Lo hacía todo por ella. Ella no necesitaba mucho,
y yo tampoco. Y el hecho de que había escuchado mis historias desde niña, ella también quería ser vagabunda. También le atraía el camino. Y entonces me pareció que repetía mi destino bajo alguna copia loca de la expedición. Los ojos abiertos de par en par con deleite. Las condiciones más duras no la asustaban. Y otra vez el amor. Solo que este resultó estar casado. Tula volvió a pasar la mano por la mesa. Nancy llegó de su expedición. Embarazada y como en una mala película su hija se acercó a ella, saludó con unos 8 años. Solo un enorme moño blanco, dijo, y su voz sonaba y temblaba. Tía, quiero pedirte mucho. No nos dejes a mí y a mi madre a nuestro padre. Le queremos mucho. Supongo que su madre le enseñó a hacer eso. Natalie recordó cómo le había ido a ella misma en la vida, cómo había crecido. Supongo que en algún lugar de su corazón también quería tener un papá. Bueno, ella rompió con este hombre para siempre. Simplemente cerró la puerta delante de él y dijo que no es asunto suyo lo que le pase a ella después. Y fue malo, supongo, para mí. Era asunto mío. Y para ella sirvió como una luz. Y cuando esa llama se apagó, Natasha y yo quedamos como extinguidos. Ella es tan delgada. Y poco después de dar a luz a un hijo de su primera enfermedad, murió. Antes podíamos contraer neumonía y recuperarnos. Nos recuperábamos. Y luego hay una gran ciudad, y hospitales, e intravenosas, y profesores. Y me quedé con Nancy. Tuve que aguantar para que nadie pensara que mi abuela no podría criar a un nieto. Así que aguanté. Adopté un niño. Era posible criarlo para que no conociera a su madre en absoluto. Y a su padre aún menos. No tenía recuerdos propios. Pero yo solía hablarle de Nancy y de cómo era y cómo creció y a dónde íbamos con ella y las cosas divertidas que nos pasaban. A los niños les encanta. Me preguntan mucho. Háblame de cuando era pequeña. Me pregunta. Cuéntame lo pequeña que era mamá. Gracias a Dios, no le interesaba la geografía, sino los idiomas. Dominaba el francés en el instituto. Y solo para la escuela especial tutor Instituto de Lenguas Extranjeras. Así fue como entró en el instituto y mi sostén empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Todo a lo que me aferraba. Y empecé a hacerme amigo de los médicos cada vez más a menudo. Sobre todo después del infarto. Y ahora mi nieto es traductor para una gran empresa que le envía a París durante 6 meses. Tendrá que traducir documentos allí. Y él dice te dejo mamá. Él también me llama mamá. Es muy raro que me llame mamá con un nombre. ¿Y si por la noche no tiene fuerzas para llamar a una ambulancia? Le convenzo de que voy a escribir un nuevo libro, es mejor que cualquier pastilla. Mientras lo escriba, aguantaré, lo he comprobado. Y no puede irse si no me siento bien contigo. Prefiero que no. Por eso se me ocurrió lo de la pensión. No necesito mucho. Es una habitación privada. Solo porque necesito estar solo cuando estoy escribiendo. De lo contrario, siempre estoy en público. Si hay algo en lo que necesite ayuda, supongo. Cuando mi nieto llegue a casa, por supuesto que vendré. Sus vasos de helado hace tiempo que se vaciaron. Se bebió el café. Ana pidió otra copa de vino. Iniciar una conversación siempre es difícil. Al menos para mí. Siempre soy yo el que dice la primera frase. Sale tan inteligente. Es difícil incluso entender lo que estoy tratando de decir. Pero esta vez. Supongo que no puedo mirar tan lejos como tú, dije, sin mirar a Ana y haciendo girar la cuchara en mis manos. Sé que es una tontería, supongo. Pero creo que mi vida familiar se está yendo por el desagüe. Te lo conté todo. No había secretos que ocultar. Ana extendió la mano, como si quisiera cubrirme la mano con la palma, pero en el último momento cambió de opinión. Y eso está bien, porque no me gusta que me toquen,
Ana tamborileó con los dedos sobre la mesa. ¿Y piensas perdonar todo esto?, preguntó. ¿O solo te culpas a ti mismo? Sacudí la cabeza. Tengo una sensación extraña. No puedo pensar en el futuro. Tienes razón, dijo Ana pensativa. Y tus dudas no me parecen delirantes. Vamos a pensarlo. Quizá deberíais marcharos y vivir separados. Empezar de nuevo. Se respondió a sí mismo. Es poco probable que ahora no tengas casa, ni otro trabajo que este. ¿No tienes dinero reservado para emergencias? No, me encogí de hombros. Claro que podría hacer algo, como alquilar una habitación. Aquí, en esta ciudad, necesito ordenarme, algo me pasa en el alma. ¿Ha cambiado su actitud hacia usted desde aquel incidente? Creo que cada vez soy menos su mujer y más una extraña. Dulce muchacho, el camarero vino a decirnos que faltaban 10 minutos para cerrar. Pagamos. Pidiendo un taxi, preguntó Ana. Y gracias por contármelo todo. Ya se nos ocurrirá algo juntos. Unos días después, me di cuenta de que estaba embarazada. Me sentía fatal. Sentía la cabeza pesada todo el tiempo. Tenía náuseas. Y el día por delante con sus 1000 responsabilidades. Había poca esperanza en 2 tazas, té, café y un par de pastillas. Que siempre llevaba en el bolso. Y el otoño dorado vivió su vida. El día fuera de la ventana es gris, aguanieve fría. Y crucé el umbral y los olores de gachas de leche y piroski. Caliente en el estante esperándome zapatillas de color azul claro. Nuestros ancianos están despertando. Pero el pasillo ya estaba muy iluminado. Al pasar por el pasillo, pensé que en Nochebuena, el árbol de Navidad encendería misteriosamente sus luces. Y bajo él pondríamos regalos, como el año pasado, para todos los habitantes de nuestra casa. Estarían encantados con solo ver esas cajas brillantes atadas con lazos. Pero no todos pueden salir al pasillo. Así que Vanessa se pone su disfraz de Papá Noel. Por su tamaño, siempre es Papá Noel. Y vamos con los que no pueden levantarse de la cama. Y no todos los parientes vienen. La víspera de Año Nuevo es un momento muy ocupado para todos. Y date un respiro. ¿Quieres no levantarte del sofá, ver la tele estúpidamente? Puedo entenderlo. Yo también lo haría ahora mismo. Aparte del techo de pequeñas tareas diarias. Cambiar pañales, lavar, manejar, alimentar, fregar los suelos. Hoy hubo algunas tareas extra. Wendy hizo una visita al otorrinolaringólogo para hoy. Estaba muy molesta porque su audición estaba bajando. Y un barbero iba a visitarnos ese día para cortar el pelo a todos los hombres y mujeres que lo desearan. Llamábamos a un barbero una vez al mes. Quería pasarme por casa de Ana para saludarla y preguntarle cómo estaba después de lo de ayer. Después de todo, para una anciana, media botella de vino en una sola persona es una saludable violación de su dieta. Pero Ana seguía durmiendo. Solo vi los contornos inmóviles de su frágil figura bajo la manta. Ha sido una noche dura, se quejó Lucy, acostándose. ¿Por qué?, preguntó Vanessa. Nos estábamos poniendo el uniforme de enfermera. Una bata corta y pantalones. Pero para Vanessa y su figura era más apropiado llamarlos pantalones. Entonces, ¿Lucy aguantó? Se sentó en nuestro pequeño cubículo y se tomó su tiempo para levantarse del sofá y cambiarse. Primero este nuevo abuelo en la segunda barriga sufrió a James del pabellón 8. Vanessa nunca confundió a nadie. Memorizaba a todos nuestros nuevos residentes a la vez. Sí, lo está rompiendo de la sémola. Y no le dijo nada a nadie. Y su familia no se lo dijo. Y eso es lo que cenamos. Anoche le cambié el pañal 4 veces. No se quedará en uno sucio ni un minuto. Viejo débil. ¿Y qué voz? ¿Y qué estúpido es todo y la gente habla alto? Y aquí está gritando por todo el pasillo. Lucy, fírmalo,
me estoy cagando otra vez. Menos mal que estaba en la cama. Habría colapsado por la mañana. Y Wendy montó todo un espectáculo. Primero exigió que le tomara la presión, luego su corazón se aceleró. Le di unas gotas. Luego quiere que le tome la tensión otra vez y que llame a Kevin para que venga. Porque ya he visto suficiente. ¿Estás esperando aquí? No puedes esperar a que estemos todos muertos. Menos trabajo. ¡Qué parásito! Vanessa no podía soportarlo más. Ajá. Y ahora, después de su concierto nocturno, que no es a petición de los trabajadores, se le desmorona. Hoy vendrá el médico y volverás a tener la culpa. Solo te estoy haciendo ojitos. Y aquí me estás molestando con tus cubos y fregona. ¿Cómo puedo entender a sus parientes? ¿Quién se metería con una chica así? ¿Puedes soportarlo en casa? El día seguía, pero los pensamientos no salían de mi cabeza, y eso en tiempos normales. Y cosas que en tiempos normales no serían molestas. De las que esta vez me hubiera reído. Me obligaron a callar y a no estallar. Chuck y William cuando fregué sus suelos. Una vez más argumentado Chuck toda su vida y en los últimos años, y sobre todo estaba convencido de que no había más terrible tensión en la vida, más tremendo trabajo que la guerra. Esa fue la primera vez que escuché eso de él, por cierto. ¿Y qué piensa usted? Una hija y una batalla es trabajo, trabajo duro. Y entre batalla y batalla nunca soltamos la pala de las manos. Cavando y cavando trincheras. Era una pena dejarlas cuando teníamos que hacerlo. Y ese trabajo, sobre todo en invierno, helaba el suelo. ¿Y cuántos días no dormimos en marcha? Apoyados unos a otros por las manos en la marcha. Sobre nosotros. Probablemente ni siquiera pensaste que también haramos con nuestras últimas fuerzas. ¿Dónde están los caballos? William se estaba calentando. ¿No quieres un leñador? ¿O nuestro ejército no necesitaba madera? ¿O no éramos un frente de trabajo? Solo los caballos se salvaron más que nosotros. Tuve que operarme de una hernia. Ya estaba en el hospital, pero solo alguna escoria lo sobornó para ocupar mi lugar. Y tenía que talar árboles enormes. Llegué allí y vi estos troncos flotando río abajo. Y no tenía fuerzas para levantarme. El viento me sacudía. Y sin embargo, la muerte no te acechaba cada minuto. Chuck sacudió la cabeza. Hay un chico que no olvidaré. Aún no tenía 18 años. Probablemente, y por eso quería tumbarse detrás de mi ametralladora, le dejé. Mientras hubiera tregua. Todavía no hay pan. No me di cuenta de que el ametrallador estaba siendo cazado. Me di la vuelta con el gatito vacío y él estaba allí tumbado. Una bala de francotirador justo en su frente. Y la muerte no nos cazó. Y la muerte no nos cazó. William explotó. ¿Tenías siquiera un héroe? Al menos sabías que tu madre y tu esposa tendrían un funeral. Tuvieron una muerte valiente. Y de nosotros no vino. Murieron como moscas. Fueron tratados como moscas. Así que, en general, se dieron de tortas con la tumba. ¿Cuándo se enterarán los parientes, si se atreven a preguntar? Por enfermedad, por hambre, por debilidad en el trabajo. Los Urcas lo masacrarán. Había 1000 razones. Ha estado comiendo su almuerzo de una olla. Y como gran favor, cuando estábamos de servicio en la cocina, se nos permitía lamer las ollas de los convictos en las ermitas. Están vacías, pero las paredes brillan. Los jefes pueden sopa unas cucharadas en la parte inferior o gachas a las paredes quemadas. De ello dependía que sobreviviéramos o no, y nunca me sacarán esa vergüenza del alma. Y ahora, cuando mi nieta me pregunta, ¿por qué tú, abuelo, no luchaste en la guerra? ¿Qué podría decirles? El práctico Chuck era un hombre muy amable. No quería discutir en absoluto. Y menos con William.
Coincidían en muchos de los mismos libros, les gustaban los mismos libros, recordaban las mismas cosas de nuestro pueblo. Cuando uno de ellos se sentía mal, el otro corría a buscar a la enfermera o a Kevin para pedir ayuda. Teníamos nuestras manías, por supuesto, estaba de acuerdo. Y puedes decirle a tu nieta que tú también hiciste mucho de frente de parto. Te rehabilitaron. Debió de ser poca cosa. El descuido de la denuncia. No quería delatar. ¿Y qué son 8 años por espionaje? Y que mi padre y mi hermano fueron llevados en mi caso y ambos se quedaron en los campos. Mi padre, un viejo maestro de pueblo, murió en un campo maderero. Previendo su fin, escribió William, siento que voy a morir pronto. Preparando lentamente a mi madre para este pensamiento. Murió en un barco de vapor de camino a Magadán. Nos dieron los certificados después. Enterrado en el mar. Hice poco piso en su habitación. Sabía de antemano lo que cada uno de ellos diría. Tú la vi ya después del almuerzo, nuestros viejos se estiraban desde el comedor y reconocí entre ellos de inmediato. Tenía la espalda recta y caminaba despacio solo porque Wendy estaba delante. Ana también me vio. Me llamó. Será un minuto. Ven a mi casa, quiero ofrecerte algo. Hubo un tiempo en que no podía imaginar mi vida sin trabajar entre 4 paredes. Después de un tiempo, empezaba a tambalearme. Al final de las vacaciones, me aburría, pero ahora podía prescindir del trabajo. Había mucha menos energía. Buscaba algo en lo que ocupar el día y me tomaba mi tiempo para levantarme y beberme una taza de café en una silla junto a la ventana con la luz del sol en los párpados. Con los años, la imaginación se desarrolla cada vez más. E incluso en régimen de aislamiento, una persona no se aburre. Al fin y al cabo, uno cierra los ojos y ante él aparecen esas imágenes. Pero quizás, a pesar de toda la suciedad, de todo el duro trabajo diario, me siento atraído de nuevo por mi trabajo. Y a mitad del día ya empiezo a amarlo, porque es imposible no percibir nuestra casa, por lo demás, como una gran familia. Hoy las chicas y yo, bueno, quiero decir Vanessa, la enfermera Kate, Nina y yo estábamos en el vestíbulo y hablamos de una exposición de este tipo. Vamos a hacer una para el día del cumpleañero. Tenemos una cada mes. Deberíamos coger a nuestros ancianos y hacerles fotos para que sean tan conmovedores como en la vida real. No solo, ya sabes, una cara como un pasaporte. Las pegamos en unas cartulinas grandes y escribiremos deseos y regalos para cada uno de ellos cerca de cada foto. Nosotras también deberíamos pensarlo, dijo Nina. Ya he llegado a un acuerdo con una fábrica de dulces en forma de caridad. Nos darán caramelos. Así que tendremos dulces. A todos los ancianos les gustan los dulces. Pero pensar en algunas pequeñas cosas para hacerlos felices, Wendy, él en comprar un paquete, aconsejó Vanessa. Para darles en la cara con los dañinos que están tan entusiasmados. Sí, estas señoras no van a complacer. De acuerdo, Nina. Y hoy llegó esta Kelly. ¿Quién es quién? Sí, una chica. Es joven. Ella miró a Wendy, le dio estas velas divertidas. Las pones en bouche y luego enciendes los bordes. Son largas. Y la llama se calienta o algo así. Tiene este efecto curativo. ¿Sabes dónde le dijo Wendy que pusiera esas velas? Supongo, sonrió Nina. Le has pillado por la cabezada, Vanessa. Aquí está un poco prohibido decir palabrotas, pero para ella las reglas de la vida social no son un problema. Espera a que Ellen haga llorar a la peluquera y habrá un conflicto total. Al menos ya sé qué regalarle a Ellen, rió Kate. Un vaso con una taza debajo. Del tipo que te dan en un tren, digamos, de los ferrocarriles rusos. Se emocionará. Últimamente habían pasado más cosas en la vida de Marta que en toda su vida. Se había acostumbrado a la idea de que la vida se alargaría, se tomaría su tiempo y no le pasaría nada interesante. Si pensabas así, daba igual que tuvieras 20,
30 o 50 años. En cualquier caso, quedaba otro trozo de vida por delante que, obviamente, transcurriría de la misma manera. Solo los gatos de mamá eran más o menos dinámicos. Y había gatitos en casa, a veces completamente ciegos e indefensos, a los que había que cuidar como a todo el mundo. Había que cuidarlos como a todos los niños pequeños, levantarse por los gritos de hambre, incluso por la noche para calentar leche o mezcla de una jeringuilla con la aguja quitada, calentar una película en el radiador, envolverlos en una caliente. Les daban animales enfermos o mutilados. Era doloroso mirarlos y los llevaban a la clínica veterinaria, los cuidaban para que recuperaran la salud después de las operaciones, les ponían vacunas, les lavaban los ojos, les bombeaban las orejas. Lo más feliz era entregar sus mascotas a nuevos dueños. Si había alguien que quisiera llevárselos. Al fin y al cabo, los animales no tenían raza. Pero los gatos son increíbles. Incluso si tenías que trepar por ellos en un sótano sucio, y allí se sentaban y miraban a un hombre con la misma mirada altiva y verdaderamente real. La gente debería aprender ese sentido de la dignidad. Marta tenía una mascota que ya estaba claro que se quedaría con ellos para siempre. El gato, llamado Bro, era de mediana edad, rayado y catastróficamente gordo. Su madre lo había buscado en la puerta de la pollería, donde enterraba los lomos de los muchos miembros felinos de su familia para hacer sopa. Junto a la puerta yacía un gato gordo con collar. Mamá se agachó para acariciarlo y leyó el cartel del collar que decía: bien, por favor, no le dé de comer. Está a dieta. También figuraban la dirección y el teléfono de los dueños. El gato miró atentamente a la mujer, no vio nada de Jasnov en sus manos y perdió el interés por ella. Entonces mi madre vio Bro más de una vez, y luego se reunió en la misma tienda en la cola para el pollo con su amante. Ya no es joven, pero muy ansioso. «¿Nos vamos?», se quejó. «A mi suegra le está dando un ataque. Nos vamos a vivir con ella. Yo cuidaré de la vieja. Solo el gato no puede soportarlo. ¿Dónde pondré al hermano? No lo sé. Un gato tan inteligente y con alma. ¿Y qué le has dado de comer así?». Lilia perpleja. «¿Cuántos gatos tengo? Pero si no tengo ninguno». «Sí, no come más que cualquier otro gato. El médico dijo que tenía un trastorno metabólico y que tenía que ponerse a dieta. No más crema agria, no más crema. Y ahí está el pollo. Aditivos alimentarios especiales para peces». Lily estuvo pendiente de Bro un par de días más, luego le quitó el collar y llamó al número de móvil de su casera. No podía soportar la idea de que un animal tan colorido y cariñoso acabara en la calle. En la nueva casa, Armer no se peleaba con nadie, le daban de comer por separado, ya que comía sin prisa por probar bocado. En ese momento, otros gatos, que ya habían terminado con sus raciones de Sambo, dirigiendo torpedos de venganza, se abalanzaron sobre su cuenco. ¿Y quién fue el primero en comer? El que comió. Todos los gatos ferozmente mimados alimentados Lily bueno, pero los que habían sido recientemente sin hogar, todavía había una reserva. Apetito izquierda para Bro, se sentó a su lado, observó cómo los extraños se extendió con su comida y confundido cortésmente pinchó a Moore. Y luego siguió a sus amos. Los miró a los ojos casi humanamente expresivo y dijo miau, diciendo: «Tengo hambre». Fue entonces cuando Marta lo tomó a su cuidado. Desde entonces yo personalmente el platillo de Bro se puso en el alféizar de la ventana y Marta se quedó a su lado mientras comía, alejándose de otros solicitantes. Wadrock pasaba todo el tiempo que no comía ni visitaba la caja de arena del gato en la cama de Marta, despatarrado sobre las almohadas. ¿Qué dice de las mujeres solitarias y los gatitos? Triste pensó Marta, especialmente sobre las solteronas. Ya se había resignado a la idea de que nadie se enamoraría nunca de ella. Se miraba en el espejo un par de minutos al día, solo para ver si su pelo estaba bien. ¿Podría ir a trabajar así? Percibía su aparente falta de belleza como una especie de justificación de su soledad, como una orden de arriba.
tienes un destino diferente. Y no hay necesidad de involucrarse en la vida familiar. Lily nunca pudo comprarle nada que hiciera destacar a Marta, que le gustara. Y su ropa era de lo más modesta. Como Martha pensaba para sí misma en el refectorio, tal vez ahora. Cuando Martha ya estuviera trabajando, podría ir de compras y hacerse con un armario más colorido y a la moda. Al menos en rebajas. Pero nunca se le había ocurrido. Al encontrarse en cualquier gran centro comercial, o bien se apresuraba a ir al departamento de ultramarinos, o bien se atrevía a entrar en el hogar de todas aquellas tiendas y almacenes, donde tras las puertas de cristal colgaban en hileras las faldas y en hileras las botas de plumas. No parecía que las amables muchachas las rehuyeran. Inconscientemente esperaba que le dijeran, ¿a dónde vas con tu hocico de cerdo? A veces se permitía sentarse en el centro de una tienda así, en bancos especiales para visitantes, incluso era una especie de inmersión en el lujo. Los pisos brillaban, en la que en los coches especiales de vez en cuando condujo limpiadores, Fuente murmurando quemó una gran cantidad de lámparas, era siempre cálido, incluso en invierno. A la derecha llevaba aromas delicados. Había un departamento donde vendían jabón hecho a mano. A la izquierda flotaba el olor, la frescura del café tostado. Cerca, un pequeño kiosco vendía helados disfrazados, rosas y amarillos, verdes, marrones, de frambuesa y limón en Tascova, bolas de chocolate en cucuruchos de Atenas. Enfrente, brillaban insoportablemente anillos pendientes, collares en la sección de joyería. Pasando de largo. Chirriantes chicas altas de piernas largas, botas de tacón, pelo suelto. Eran tan jóvenes, tan seguras de sí mismas. Marta se levantó pesadamente, cogió la bolsa que estaba a sus pies, pan, algodón, detergente para la ropa, de lo contrario el olor de los gatos no se iría. Y volver a casa ni se le hubiera ocurrido. Le habría parecido un atrevimiento impensable irse de viaje. Ni siquiera había visto nunca el mar. Quizás si su madre no hubiera empezado este refugio en casa, Marta se lo habría pensado. ¿Cuál es su excusa en la vida? No los números que mete en el ordenador cada día en el trabajo. Los sentimientos más fuertes que experimentó Marta se los dieron los libros. No se distinguía por un gusto exquisito por la lectura, ya que desde niña se tragaba lo que caía en sus manos en la biblioteca. Con la llegada de Internet, se mudó allí por su cumpleaños. Su madre le regaló un portátil barato. A Marta le gustaban las historias de terror, todo tipo de epopeyas sobre vampiros, hombres lobo y villanos sangrientos. Nunca pudo identificarse con la heroína de una novela de amor, porque pensaba que la imagen de un ratón gris con su descarada belleza sería demasiado gorda para ella. Pero la atmósfera de ansiedad, las criaturas místicas, el clímax de horror daban a la vida el mismo condimento que las especias a un plato agradable. Y uno podía estar seguro. Después del trabajo se encontraba a Marta acaparando la esquina de la cama, y a su lado un breo y un plato con un par de bocadillos. ¿Marta? O leyendo sin parar y no la soltaba hasta que terminaba. O viendo otra película de la sección de suspense y terror. La única amiga que tenía Marta era su vecina Daria, aunque era más joven, pero era alguien con quien podía hablar de vez en cuando, invitarla discretamente a tomar un café. Cierto es que Daria tenía un marido muy guapo, con el que Marta siempre estaba en estado de shock. Y si visitaba a una vecina, se apresuraba a marcharse. Pero cuando Daria dijo que se iba a vivir a otro sitio, Marta se sintió inmediatamente inquieta. Por un lado, no debería haberle importado. Daria tiene su propia familia. ¿Qué tenía que ver Marta con eso? Por otro lado, era una pena perder a su única amiga. Y Marta sabía que Daria no se marcharía así como así. Después de todo, ella y su marido acababan de casarse, soñando con tener hijos. De repente, Daria decidió mudarse. Quizá había algo en lo que necesitaba ayuda. Y entonces Marta decidió ir a Golden Autumn después del trabajo para averiguarlo. Era muy inusual para ella. Todo un viaje.
Ya era de noche cuando por fin llegó a la pensión con 2 traslados. ¿Cómo había llegado hasta allí? Tuvo que caminar un largo trecho, donde no había aceras. Y en la calzada tuvo que esquivar coches. Marta pensó varias veces que la iban a atropellar. Y entonces respiró aliviada. Mientras caminaba hacia el porche de la pensión. ¿A quién viene a ver? Una mujer que estaba sentada en la entrada detrás de un mostrador especial y hacía punto. El conserje, que probablemente no se conserva. Una vieja negra con gafas. En los discos algo blanco aireado. Hacía mucho calor en la pensión. Olía a gachas. Marta no tuvo que ir muy lejos. Se alegró de poder preguntar allí mismo. Dígame, por favor, soy vecina de Daria Serebriakova. Trabaja aquí. Mi madre y yo no podemos localizarla. ¿Le va bien? Va a trabajar de conserje. Quería contestarles. Pero había una anciana delgada caminando por el pasillo. Llevaba el pelo canoso peinado en un recogido alto. Llevaba un hervidor eléctrico. Se tapó ligeramente los ojos y le dijo a Marta. Ven conmigo, te lo contaré. Cubre zapatos, cubre zapatos. Y la portera le tendió a Marta un par de cubrezapatos de tela vaquera. Ana la esperó mientras Marta se ataba los cubrezapatos al tobillo. Cuando la condujo a su habitación, Marta miró a su alrededor perpleja. ¿Esto es una residencia de ancianos? Es un hotel de lujo. Una habitación tan grande. 2 ventanas, sofá, flores. No fue hasta que Ana la invitó a entrar y Marta se acercó y se sentó que vio a un hombre sentado en la silla de enfrente. Al mismo tiempo se levantó ligeramente, extendiendo la mano hacia Marta, saludándola. Y Ana se lo presentó. Este es Kevin, nuestro médico. Brevemente le contó toda la historia a Marta. Daria había sido brutalmente humillada por su marido. Como es huérfana, no tiene a dónde ir. Así que Ana le ofreció quedarse en su apartamento por el momento. Marta estaba tan sorprendida que se olvidó del interesante joven sentado frente a ella. Además, ella tenía un patrón. Cuanto más interesante era el hombre, más comedida debía ser. Lo último que necesitaba era que él pensara. Había perdido la cabeza. Fenómeno. ¿A quién crees que te estás imponiendo? A Daska. Ella es como yo, se defenderá sola. De ninguna manera, Marta estuvo de acuerdo. Kevin, llevarás a la chica a casa. Claro. Y esa sonrisa no era para Marta, por supuesto. Era demasiado. Es como un hombre sonríe a una mujer. ¿Qué clase de mujer es Marta? En el coche, Marta trató de comportarse lo más discreta posible. Se sentó en el asiento trasero, se acurrucó en un rincón y se mantuvo callada todo el camino. Todo lo que dijo fue a dónde ir. Lo único que quería era llegar cuanto antes. Ni siquiera se sentía cómoda en el taxi. Lo que más le sorprendió fue que, cuando llegaron, Kevin se bajó del coche y fue a acompañarla hasta su apartamento. Tuvo la premonición de que en cuanto su madre abriera la puerta le llegaría a la nariz el olor a gato. ¿Cuánta limpieza después de estos gatos? ¿Cuánta lejía? Todavía hay uno nuevo que tiene que acostumbrarse al embrague. ¿Te pareció Kevin lento en el aterrizaje? Como si quisiera llamar al timbre de la puerta donde ya no vivía Daria. Quizá quería hablar con su marido. Pero Kevin solo asintió a Marta y comenzó a bajar las escaleras. Kevin, por su parte, pensó para sus adentros que Daria nunca le perdonaría. Y que era terrible enamorarse de la mujer de un amigo. Y que apenas la conocía como persona en aquella desafortunada noche en la que el alcohol les había gastado una broma cruel a él y a ella. ¿Qué hacer ahora? Hacía tiempo que le rodeaba una vida serena. De pequeño había sido enviado por sus padres al cuidado de su abuela. Pero no era la aldea que la mayoría imaginamos. En la aldea de la palabra, mi abuela se convirtió en la propietaria de la dacha de sus antepasados.
Su abuelo, un rico obrero de fábrica, había construido este terrén de madera para traer aquí a su numerosa familia durante el verano. Se alzaba sobre una montaña. Había innumerables balcones, latas y una casa de losa o 2 pisos con encaje de madera. Mi abuelo construyó esta casa en 1915. De vez en cuando la casa fue pintada de acuerdo a lo que la pintura estaba disponible. Y cuando en los años 90 la abuela demostró que es heredera directa de ese mismo obrero de la fábrica, las autoridades locales se alegraron de darle por fin la mansión prometida. Pero quizá la acabe. En aquella época daba miedo entrar en este lugar. En el balcón principal, los suelos de madera casi se habían derrumbado. Había que reconstruirlos. El tejado tenía goteras. En el pasillo, los pioneros crucificaron una gran bolsa en una fregona, para que hicieran de fantasma y asustaran a los que entraban. La abuela vendió su lujoso apartamento de 5 habitaciones en la ciudad e invirtió todo el dinero en reconstruir el nido familiar. Terminadas las obras urgentes, se dedicó incluso a las sutilezas, intentando devolver a la casa su aspecto de antaño. Encontró un samovar en un mercadillo, luego compró un piano con candelabro a un conocido, que también estaba a punto de tirarlo. El pequeño Kevin no podía apreciar del todo los problemas de su abuela, pero la casa jugaba un papel importante en su destino, porque la percibía como un ser vivo. Pronto los crujidos se convirtieron en un espectáculo para él. Cada peldaño de la escalera que él y la noche le despertaban de repente, le decía inequívocamente lo que se ve desde la ventana de cada habitación y cómo el sol se pasea por ella, a qué hora el sol se asoma por la ventana, a qué hora sale por el balcón principal, en el que, según los recuerdos que sobreviven de la familia del obrero de la fábrica, bebía el té de la tarde. Antes, había una maravillosa vista de la llanura. Ahora los árboles habían crecido a su alrededor. Si había algo que admirar, era el bosque. Pero fue aquí donde tuvo su encuentro con el más allá desconocido. Lo que más tarde le llevó a escribir libros. Kevin creía que en la vieja chimenea vivía el ama de llaves. Su presencia se hacía sentir especialmente en los días de cuento de hadas de Navidad, cuando aquí había un salón de verdad, un árbol de Navidad de verdad, que también parecía estar sobre la bañera de la ducha. Por la mañana la iluminaban las ventanas. Era un verdadero abeto del bosque. Por la noche, sin embargo, era especialmente brillante con la lluvia resplandeciente y los árboles empapados en plata y oro. Parecía mágico. El ama de llaves no se limitaba a un regalo puesto en una media especial en Navidad. Y siempre era algo misterioso. Un viejo cuadro, de noche, un barco con un pan sentado en sus remos. Y una chica de pie en la popa con un farol en la mano. Parecía que podías tocar esas olas con el dedo, ese fuego en la linterna. O la bola de nieve en la hipnotizante soledad de la chica sentada en el banco. Estaba dispuesta a esperar una eternidad a que alguien se quedara quieto así. Y los copos de nieve seguían arremolinándose y arremolinándose sobre su cabeza. Kevin estaba entonces dispuesto a romper el globo, para que la niña al menos no muriera congelada o tumbada bajo la caja ornamentada del árbol de Navidad. Los días. Fue en otoño. Se despidió de ellas durante todo el interminable invierno, porque quien iba a querer batirse en el grueso hielo con una camisa para bajar a tierra y sentarse en la gélida noche, contando a la luz del mes su larga cabellera. Kevin bajó al hielo más de una vez, se arrodilló y limpió el hielo como si limpiara una ventana. Pero lo único que vio fue una máscara muerta en la nieve, una burbuja de aire. Tenía la esperanza de que un extraño rostro de doncella con ojos expresivos penetrara desde aquel lado del hielo y comprendiera sin palabras lo que la sirena quería decirle. Escribió sus primeras historias, aunque en realidad probablemente fueran cuentos de hadas, porque en ellas aparecían los mismos personajes de cuento, los espíritus buenos y malos de la vieja casa de Rusoulke, que vivían en el viejo estanque. Una bruja del bosque que tiene una cabaña en algún lugar del cielo que nadie puede encontrar. Pero si te interesa, seguro que tropiezas con ella. Y entonces ten cuidado.
Y sobre todo se cernía el espíritu de la vieja casa con sus robustas puertas y otras escaleras. Con el armario de madera que olía elusivamente a los viejos polvos de la abuela. Su perfume con un mes de permanencia en la ventana de su dormitorio con tomos amarillentos de libros. Cuando los chicos con los que iba al colegio venían a visitarle. Se sentaban durante largos ratos de las largas tardes de diciembre y enero junto a la chimenea de leña. Entonces empezaba su historia. No se atrevía a leerlas de sus cuadernos, pero las contaba y los chicos se contagiaban y asustaban. ¿Cómo sabes lo de la bruja?, preguntó Alex, agitando la nariz. Kevin nunca admitió que todo se lo había inventado él. Se lo contó todo a mi abuela. Se lo decía a su abuela. Sonaba convincente. Y los chicos empezaron a discutir inmediatamente. Te digo que es por el manantial. Alex tenía calor. Mi padre y yo fuimos de casa. Cuando fuimos de casa, no me enseñó la cabaña de casa que hay allí, ahora está abandonada. Ahí es donde vive la bruja. Oh, vamos. Le contradijo Mac burlonamente. Si fuera tan fácil, ya la habría visto 1000 veces. Y de hecho, solo te la encuentras si te pierdes, no tienes defensa. No sabes hacia dónde correr. Entonces es cuando la bruja viene a por ti. Los chicos estaban empapados. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Y la abuela, que estaba sentada junto a la mesa y tejía atentamente, escuchaba todo esto. También coleccionaba cuadernos, se los pasaba descuidadamente a sus nietos, los doblaba, los guardaba a buen recaudo. Y entonces, hojeando estos cuadernos, escritos con letra infantil, horrorizado y avergonzado de su ingenuidad, seguía que no y extrajo de ellos algunas ideas que solo se le podían ocurrir a un niño con su imaginación. Y sin darse cuenta él mismo, se esforzaba por mantener a ese niño en él. Y sin embargo, al principio, a petición de su abuela, consiguió una profesión de verdad. Se graduó en medicina. Tenía un don poco común, una memoria fotográfica brillante. Le bastaba con leer un libro de texto y podía, cerrando los ojos, volver a contar lo que allí estaba escrito en los exámenes sin ningún problema. Afortunadamente, la universidad contaba con profesores brillantes y Kevin estaba fascinado con sus estudios. Se licenció, trabajó en un hospital durante unos años y luego se trasladó a una pensión como médico de ancianos. Pero paralelamente, siguió escribiendo. Su camino en la literatura fue relativamente exitoso. Tras años de negativas que no reconocían la crítica venenosa sin desesperación y ganas de dejarlo todo, empezó ganando algún que otro concurso literario. Entonces apareció una novela que describía una pensión del siglo XIX. Llevan a las niñas fuera de la ciudad, a una granja donde pasarán todo el verano columpiándose en columpios, cazando mariposas con una red, leyendo poesía y paseando por los callejones bajo un paraguas. Este idílico panorama se ve truncado por una nueva pensionista que acaba de regresar de Hungría con sus padres. Está llena de leyendas sobre vampiros, hombres lobo y otras cosas que no son buenas. Al principio, las niñas escuchan sus historias como cuentos de hadas aterradores y le aseguran que aquí, en el desierto, no puede haber nada de eso. Pero pronto María llega a una conclusión diferente. Ella conoce las señales que las niñas ignoran. María se da cuenta de que los vampiros han llegado a esos lugares, y si no es para luchar contra ellos, a todos les espera la perdición. Y solo ella, conociendo de antiguas leyendas las técnicas para luchar contra los engendros, consigue detener la invasión de los inmortales. Esta historia llegó a los lectores y pronto salió un libro aparte. Y luego hubo más y más. Si Caden una vez soñó con una estantería en la que se mantendrá solo sus libros, entonces ahora ya se ha escrito mucho acerca de las ideas en su cabeza soñaba. ¿Para qué sirve una estantería? Toda una estantería de libros. Pero sobre todas sus obras planeaba el fantasma de la vieja casa. Todos los miedos que tan convincentemente transmitía a los demás nacieron allí. Si no conseguía escribir una línea en un día, era un día vacío.
Lo lamentaba desesperadamente. Se había desvanecido en el olvido. El tiempo, después de todo, podía dar a luz mundos. Pues podía tejer una brillante red de intenciones y palabras. No entendía a la gente para la que era natural y se daba por sentado perder días y años yendo a trabajar. Bueno, sí, más o menos favorito, pero más a menudo el que tenía un corazón que le era indiferente. Y luego volver cansados y vivir las tardes en un escritorio, sentados frente al televisor o saliendo con los amigos, pero sin crear nada que el tiempo pudiera conservar. Kevin consideraba a esa gente los hoteles de la vida, los motores locos de mucho más de lo que había descendido. Y la mano de algún loco en un casino. Se trataba de la vida. Escribir cualquier cosa. Ahora. Le preguntó a su conocido cuando había tenido grandes esperanzas. Todd apartó la mirada un momento. Pero ahora te das cuenta, hermano. No hay tiempo. Pero tengo un libro por ahí que he empezado. Kevin. Quería decirte que la vida nunca dará tanto tiempo como para que puedas ahogarte en tu obra. Y un libro olvidado durante años también muere, sus personajes, su hecho plano y acartonado. Se sentaba a trabajar a las 4, dándole sus mejores horas, cuando tenía fuerzas y la cabeza fresca, y se levantaba habiendo hecho lo que se proponía. Entonces podía vivir como toda la gente normal, trabajar en su empleo principal, quedar con los amigos, ir al teatro y a las tiendas. Pero la mayoría de las veces no lo hacía como los demás. Iba deambulando por donde podía conseguir algo para su nueva cosa. Aunque no fuera una imagen que le evocara tal o cual asociación, el pensamiento de Dios sabe cómo se origina esta mística de la creatividad. Una rama de cacha en el cielo otoñal iluminada por una ventana casquete de nieve en los postes de la cresta. Todo podría renacer milagrosamente, convertirse en una página de un libro. Y uno no se aburre sentado en este pueblo durante años. Una vez un compañero de colegio se lo lanzó. Acababa de contarme cómo había vuelto de España, cerca del hotel. Allí vivía como tomaba el sol, se bañaba, que comía, donde iba de excursión. Estaba frotando su teléfono, mostrando innumerables fotos de la serie Estoy en el fondo. Quería recalcar que si no fuera por el trabajo en el que se afana de la mañana a la noche, no habría existido este viaje de 2 semanas a Barcelona en su vida. Y del empuje del lleno. Kevin se quitó las gafas. Estaban sentados en una cafetería que, en contra de las tendencias de la época, llevaba allí 50 años. Sus padres solían venir aquí a tomar té con chocolate cuando eran estudiantes. Luego ellos mismos solían venir aquí a tomar café y leche condensada durante sus años universitarios. También era glorioso. Volver del cine, helado hasta los huesos. Correr hasta aquí y conseguir una taza. Vacía y humeante en sus manos. Los mismos estaban ahora frente a Arsini y su acompañante. Ni siquiera las tazas han cambiado. ¿Cómo crees que es vivir una vida aburrida sin ir a ninguna parte?, volvió a preguntar. ¿Cómo has llegado a ser tan pobre espiritualmente que te aburres de ti mismo? Quería decir que él también iría algún día a la península ibérica. Para pararse frente a la catedral en honor de la Sagrada Familia y oír el viento cantar, resonando en las torres. Antoni Gaudí pensaba que aquí se oiría la música del mismísimo Creador. No se puede grabar algo así en una cinta. Pero se contuvo y guardó silencio. De repente no se dio cuenta por su amigo era secundario la calidad del hotel, donde vivir y la comida, que se podía degustar y admirar o pasar por alto en un país extranjero. Ana, con la que le separaban años de generación, estaba más cerca de él en este aspecto. Y, por supuesto, cuando ella le pedía cualquier favor, él siempre estaba encantado de intentar cumplir su petición. Pero cuando Marta subió a su coche, esta chica no muy joven y nada guapa se rodeó con los brazos. Un gesto instintivo que demuestra que uno está cerrado a socializar y hablar. Un gesto de no me toques. Le hizo mirarla con más atención. Había en ella esa profundidad y sutileza que significaban belleza para él en primer lugar. Y ella estaba indefensa,
tan indefensa. Le entraron ganas de acompañarla de vuelta a su apartamento, de dejarla ya a salvo. Y entonces volvía a casa y ya acercándose a la entrada, miró hacia sus ventanas. Siempre dejaba una luz encendida en el pasillo. Y ahora vio la clara silueta de un perro de pie con las patas delanteras en el alféizar de la ventana de la cocina. El perro miraba al sujeto que esperaba fuera de la ventana. Tuve una suerte indescriptible. Me di cuenta de que mi trabajo tenía que cambiar inmediatamente por varias razones. Y por el hecho de que ahora no se me permite realizar trabajos físicos pesados. Y cuando estás cuidando enfermos, no puedes hacerlo. Pero lo más importante es que no quería que nadie supiera de mi embarazo, excepto Anna. Y en primer lugar Kevin. Habría sido un horror de horrores para mí, como dicen los jóvenes. Si tenía que ir en contra de sus sentimientos y casarse conmigo como un hombre decente, ya no tenía esperanzas de encontrar un lugar adecuado para mí. Cuando vi un anuncio de que una pequeña tienda necesitaba a Florescu, fui a una entrevista y, de forma bastante inesperada, conseguí el trabajo. Avisé a la dueña de que estaba embarazada. Pero me dijo que si todo iba bien con mi salud, intentaría reducir la baja por maternidad al mínimo. Voy a dar casi todo lo que gano niñera, pero el trabajo no va a dejar de fumar. Y me dieron el visto bueno. Fue como si me puse a mi profesión favorita y trabajó frenéticamente consciente de sí mismo. Llegué mucho antes de la apertura de la tienda y me quedé en ella hasta casi medianoche. Menos mal que el olor a flores no me irritaba. En un pequeño charco en medio del vestíbulo flotaban rosas. Las saqué del algodón absorbente, frescas. Como si acabaran de ser arrancadas del arbusto y rociadas con el rocío. Con mi primer sueldo, alquilé un pequeño estudio cerca de la tienda. Le di las gracias por tener la amabilidad de dejar que me quedara con ella y le devolví la llave del apartamento. Cariño, ¿aún no quieres decírselo a Kevin? Ana no continuó. Sabía que me daría cuenta. No, dije con firmeza. ¿Y tu marido, Andrew? Solo he oído rumores, y créeme, ha empezado a cortejar a nuestra vecina Marta. Pobre chica. Me acuerdo de ella, dijo Ana pensativa. Solía venir a verme. Pobrecita, tenía un aspecto tan maltrecho. Por eso la eligió a ella. Le dije. Le gustan los niños, es una especie de trastorno mental. Él mismo es incapaz de procrear, pero quiere una esposa sumisa que haga lo que él diga, que pase la noche con quien él diga o haga. Lo siento por Marta. Pero parece estar enamorada y no me escucha si le digo la verdad. Pero puedes demandar por vivienda. Supongo que es lo que haré. He estado pensando, el apartamento está a su nombre, pero yo puse mi propio dinero. Creo que puedo demostrarlo. Lo superaré y lo haré. Cuando se despidió, me cruzó una bendición. Se acerca el final de una lúgubre tarde de otoño. Fuera de la ventana, la lluvia se ha convertido en nieve y viceversa. No esperaba a nadie. A menos que algún joven saliera corriendo a comprar una rosa para regalársela a su amada en una cita. Hacía calor en el pabellón. Hice varios ramos que esperaba vender al día siguiente. En silencio sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista. Kevin estaba delante de mí. Era imposible ocultar el embarazo, pero no estaba mirando mi figura cambiada. Me miraba a los ojos. Daria, ¿quieres casarte conmigo?, me preguntó. Era probablemente el escenario más romántico, perfumado con rosas y lirios. Y luego una declaración de amor. Me di cuenta de que Ana había roto su promesa de guardar silencio y se lo había contado todo a Kevin. Tal vez debería haberme sentido orgullosa, hacerle saber que pensaría en ello, pero llevaba tanto tiempo esperando esas palabras que solo pude asentir. Hacía mucho tiempo que no veía a Andrew, y aunque vivíamos en la misma ciudad, no lo tenía a la vista, y eso era bueno. Trabajé hasta casi el parto. Kevin me pidió que dejara el local y dedicara todo mi tiempo a cuidarme a mí y al bebé. A principios de primavera,
di a luz a un niño. Kevin había dicho muchas veces que soñaba con tener una hija como yo, pero se sintió feliz cuando tuvo a su hijo en brazos. Una hermosa tarde de mayo paseábamos por el parque con el cochecito. Peter era un bebé muy tranquilo. Llevábamos una hora paseando y él seguía dormitando serenamente. ¿Quieres un helado?, me preguntó Kevin. Se dirigió al kiosco y yo me quedé a la sombra esperándole a lo lejos. Me fijé en otra pareja, Andrew y Marta. Mi pobre novia parecía completamente abatida. Me di cuenta de que había oído a su acompañante decir algo despectivo. Andrew me miró a los ojos. No sería capaz de someterme y doblegarme de nuevo. Le vi llevarse la mano a los labios. Parecía querer mordérsela para contener un grito de rabia e indignación. Demasiado feliz. En su opinión, yo tenía la mirada. Me volví hacia Kevin, que se acercaba a nosotros con 2 helados.